Vamos a dar comienzo a esta siguiente parte del libro de la sabiduría, en la cual nos centramos especialmente lo que es en el contenido. Habíamos visto ya en los dos vídeos de la primera parte todo ese contexto histórico, cultural, que nos ayudan luego también a entender un poco más por qué el Señor nos manifiesta esto, pero en concreto en ese momento histórico. Vemos entonces, en primer lugar, cómo ya comienza desde el primer versículo manifestando esa importancia de la sabiduría y a quién va dirigida en sí. Dice: amad la justicia, gobernantes de la tierra, pensad correctamente del Señor y buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Bueno, aquí de primeras, en el primer versículo muestra cómo esa primera orientación es hacia los gobernantes de la tierra. Aquí, como aquí también pongo este ejemplo de San Agustín, no se refiere exclusivamente o no está centrado exclusivamente en relación a los reyes, a los personajes más importantes, sino que en el fondo se manifiesta esta palabra de Dios a todos nosotros, porque al final cada uno en su ámbito tiene esa responsabilidad, ¿no? Como decía San Agustín, somos todos jueces de la tierra, ya que todos tenemos nuestro ámbito de acción y tenemos, toda una serie de responsabilidades hacia otras personas, ya sea ámbito familiar, ámbito social, cualquier ámbito, tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De esa manera, esta orientación en relación a buscar esa justicia, esa sabiduría de Dios es universal, es para todo el mundo. Sigue diciendo más adelante: la sabiduría no entra en alma perversa ni habita en cuerpo sometido al pecado. Bueno, pues aquí de primeras también se muestra esa necesidad de estar en gracia, de esa vida en gracia para poder abrirse a esa sabiduría, ese conocimiento de Dios que no depende tanto de esa capacidad intelectual o ese conocimiento del mundo, sino que se basa esencialmente en esa apertura a la gracia, en ese estar abiertos para que el Señor nos revele, nos manifieste esa sabiduría divina. De esa manera, como aparece aquí, Santo Tomás, que es el que aparece a la izquierda, manifiesta que esa sabiduría es un don del Espíritu Santo. Y ahí él deja muy clara la importancia de la caridad, de ese don de la caridad que, como queda claro, ¿no? Ya la Iglesia manifiesta, esa contraposición con el pecado. El pecado incapacita para vida de caridad y con ello, igualmente incapacita para esa sabiduría divina. Aquí, en este versículo en concreto, es importante destacar esa dualidad que aparece, ¿no? Porque nos está hablando el Señor del alma y del cuerpo. Es decir, que esto, que para nosotros, es una cosa ya muy clara, sin embargo, para este ámbito, como decíamos, como veíamos en la sesión anterior, este ámbito de cultura griega, aunque fuera en Egipto, pero era de una cultura griega, era también muy rompedor para ellos, porque en la filosofía griega, digamos que estaba especialmente en el platonismo. Aquí tenemos a la derecha una imagen de Platón. Estaba muy por encima esa cualidad, esa pureza del alma en relación al cuerpo. El cuerpo, era esa fuente de lo corrupto, de lo pecaminoso, mientras que el alma, sin embargo, lo veían como que era lo único puro, era, digamos, la parte divina que teníamos nosotros, era ese alma. Sin embargo, el cuerpo era todo lo contrario, era como eso que al final, se arrastraba y era una carga para el alma, para esa parte divina que teníamos. La Iglesia de siempre, pero ya no solo la Iglesia, sino como vemos ya en el judaísmo, a partir de estos siglos ya quedaba muy clara, ya el Señor manifestaba muy claramente que nosotros tenemos esa dualidad, que nosotros somos cuerpo y alma, y de esa manera luego se irá manifestando ya también en la resurrección, como luego se mostrará claramente, no tanto en el libro de la sabiduría, aquí todavía no lo manifiesta el Señor, se aparecerá claramente en Macabeos, esa resurrección no solo del alma, sino esa resurrección de la carne. Sigue diciendo más adelante: no os procuréis la muerte con vuestra vida extraviada, ni os acarréis la perdición con las obras de vuestras manos, porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo los vivos.
Bueno, pues esto ya digamos que nos retrotrae al Génesis, cuando ahí ya el Señor manifestaba claramente que la creación es, bueno, para existir. Dios lo crea todo para la existencia. Y el hombre de origen, en su origen, fue creado inmortal. No fue creado para la mortalidad, para la muerte, pero, sin embargo, sí estaba esa posibilidad de que el hombre podía elegir si quería vivir o si quería morir, ¿no? En relación a su relación con Dios, si deseaba amar a Dios o si le rechazaba. De esa manera, bueno, pues como decimos, todo lo que crea Dios es para la vida, para la inmortalidad. Y los padres de la Iglesia, como aquí también comento, manifestaban desde los comienzos que si ese primer hombre no hubiera pecado, nuestra existencia habría sido totalmente diferente, ya que habríamos pasado de esta tierra al cielo sin padecer los tormentos de la muerte. Habría sido un tránsito desde esta vida terrena, aunque fuera un Edén, a la vida eterna, a esa otra vida gloriosa. Seguiría habiendo esas dos circunstancias, pero ese tránsito entre ambas hubiera sido sin lo que es, bueno, pues la circunstancia de la muerte. Más adelante dice, nuestra vida una sombra que pasa, nuestro fin irreversible, puesto el sello, nadie retorna. Bueno, pues ahí ya se muestra claramente esa circunstancia, ¿no? De esa muerte que entra en la existencia del ser humano y en el mundo a través del pecado. Y luego ya empieza a desarrollar un poco, bueno, pues esa situación de esos impíos, ¿no? Venid, disfrutemos de los bienes presentes y gocemos de lo creado con ardor juvenil. Hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes, que no se nos escape ni una flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. Que ningún prado escape a nuestras orgías, dejemos por doquier señales de nuestros placeres, porque esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Bueno, pues aquí ya manifiesta esa actitud de estos impíos, que es la contraposición con esa sabiduría divina. Y esto que vemos aquí, que manifiesta de una forma tan rotunda, ¿no? La palabra de Dios es lo que luego va a manifestar de una forma, como vamos a ver, pues muy, muy literal, muy en esa misma línea, otros pasajes tanto del Nuevo Testamento como también del Antiguo Testamento. De esa manera, San Pablo manifiesta esto mismo que aparecía en el libro de la sabiduría en su primera carta a los Corintios. Como vemos, hay un gran paralelismo. Así San Pablo decía, y si combatí contra fieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me sirve? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, es esa actitud que tiene, da igual que fueran pues estos hombres, estas personas del ámbito egipcio en el siglo II o III antes de Cristo, como en el siglo I después de Cristo en esta zona de Corinto, también en Grecia. Realmente, si uno no tiene aspiraciones a una vida eterna, a algo más allá, bueno, pues en esencia lo lógico es que uno viva simplemente pues para disfrutar de la vida. Y seguirá diciendo San Pablo, no os engañéis, las malas compañías corrompen las costumbres. Bueno, pues esto mismo también que se manifiesta muy claramente en este libro de la sabiduría, apelando al pueblo de Israel, a los judíos, a que no se contaminen con esas creencias paganas, esos rituales, bueno, pues tan absurdos, ¿no?, que tenían en aquel ámbito. Recuperad la debida sobriedad y no pequéis, pues lo que tienen algunos es ignorancia de Dios, es decir, esa ausencia de la sabiduría divina. Como vemos, bueno, pues el planteamiento, lo que manifiesta aquí San Pablo y lo que manifiesta también el Señor a través de San Pablo es en esa misma consonancia con lo que manifestaba en este libro de la sabiduría. Y en este pasaje de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 22. En cambio, todo es fiesta y alegría, matar vacas y degollar corderos, comer carne y beber vino, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues igualmente, es ese mismo mensaje que encontramos tan literal en ambos textos, tanto en la sabiduría como muchos siglos antes, en este pasaje de Isaías, como una serie de siglos después, ya en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo. Y, como habíamos visto ya, en el Eclesiastés, en el Cogelet, bueno, pues nos aparece ese mismo mensaje, pero dándole otra orientación, que ya lo hemos visto, ¿no? Como realmente en el fondo
es bueno, no es malo disfrutar de las cosas buenas de la vida. La cuestión es saber disfrutar de esas cosas buenas de la vida. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Es decir, disfrutar de las cosas que Dios nos ofrece como un don de Dios, disfrutarlas con santidad. Bueno, más adelante ya comienza en una parte que es muy, muy importante y muy significativa, que es todo lo que se referirá a ese justo, ¿no? Previamente nos hablaba un poco de la actitud de los impíos y ahora se centra en ese justo, que esta imagen del justo que nos muestra el libro de la sabiduría se identifica plenamente, es como una prefiguración muy clara de ese Mesías que tiene que venir, que ya evidentemente quedaba muy poco en el momento de la redacción de este libro, y esto se va a identificar totalmente también estos pasajes del libro de la sabiduría con el Salmo 22 muy claramente y con los cantos del siervo de Yahvé que aparecen en ciertos pasajes del libro de Isaías. Así, en el capítulo 2 de sabiduría dice: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos resulta insoportable. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Bueno, aquí vemos muy claro, ¿no?, esa prefiguración de esa pasión del Señor, de ese sufrimiento que tiene que llevar, que tiene que padecer el Mesías, que el Señor manifestaba continuamente, refiriéndose, bueno, pues muy claramente a esos cantos del siervo de Yahvé, a esos pasajes de Isaías, pero también a este libro de la sabiduría, donde ya se mostraba muy claramente en el mundo judío todo esto que tenía que ocurrir con este Mesías, con este enviado de Dios. De esa manera, en el Salmo 22, como decíamos, que tiene un grandísimo paralelismo, lo que podemos leer es esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Bueno, pues en esa misma línea, y vemos claramente también una prefiguración muy marcada de esa pasión del Señor en este Salmo 22. Igualmente, como decíamos, en estos pasajes del siervo sufriente, del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, esto no me voy a centrar, no voy a desarrollarlo mucho porque esto ya lo voy a dejar para otro tema, porque tiene también mucho fundamento, mucho contenido, con lo cual lo trabajaremos más adelante. Pero en concreto os pongo aquí este capítulo, un extracto del capítulo 50 del libro de Isaías, donde se manifiesta también esas circunstancias de ese siervo doliente, de ese Mesías sufriente de Dios. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Pues igualmente otra prefiguración muy clara de esa pasión del Señor, de este sufrimiento que tiene que llevar a cabo el Mesías para la redención de la humanidad. Vamos a ver entonces ahora, ya habíamos comentado en la parte anterior, cómo este libro de la sabiduría, dentro del contenido que tiene, un aspecto fundamental es esa ruptura radical con esa teología de la retribución en la cual creían pues muchos ámbitos del pueblo judío, ¿no? Todavía en estos siglos. Es decir, muchos de ellos seguían pensando y seguirán pensando todavía en los tiempos de la época del Señor, en el siglo I, que el justo recibiría su compensación en esta vida. Y, como decíamos, bueno, pues en este libro de la sabiduría, el Señor deja muy claramente que eso no es así.
De esa manera aparece en el capítulo 4 y muy claramente además refiriéndose a la muerte de los jóvenes, de las personas jóvenes, ¿no? Y algo que era totalmente rompedor para muchos judíos en aquel momento. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Una vejez venerable no son los muchos días, ni se mide por el número de años, pues las canas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada una vida intachable. Agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, ni la perfidia sedujera su alma. Aquí de primeras lo que manifiesta el Señor es muchas veces esa voluntad divina que precisamente lo que hace es llevarse a las almas cuando ya están maduras, cuando precisamente bueno, es el momento clave antes de que a lo mejor puedan llegar a pervertirse, porque evidentemente el Señor sabe de antemano, lógicamente, todo lo que le puede pasar a cada alma. Y sigue diciendo, maduró en poco tiempo, cumplió muchos años. Como su vida era grata a Dios, se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende, ni les cabe esto en la cabeza. Juventud madura en poco tiempo, afrenta para la longevidad del perverso. Termina aquí con este proverbio tan claro, tan rotundo, ¿no? Digamos que es como un resumen, como un compendio de esto que estaba comentando antes en estos versículos anteriores. Es decir, eso que a la gente, no ya en aquellos tiempos, sino hoy en día también, lógicamente, pues le cuesta mucho entender, o nos cuesta entender, ¿no? Nos cuesta por lo menos asimilar. Esa muerte prematura, esa muerte del justo, esa muerte, bueno, pues de los niños, de las personas jóvenes, que de primeras pues parece un error, y sin embargo aquí el Señor ya manifiesta que es parte de su voluntad, que en el fondo eso tiene un gran sentido, porque al final, bueno, pues solo Dios sabe cuál es el momento clave de cada uno, cuándo es el momento más adecuado para llevarnos, bueno, pues al cielo, porque a la otra vida, porque en el fondo, realmente en esta vida, si uno tiene claro que estamos simplemente pues para alcanzar la vida eterna, lógicamente cuando uno está preparado, bueno, pues evidentemente lo propio sería que el Señor nos llevara. De esa manera esto ya se identifica también con el pensamiento, esto sí se identificaba con el pensamiento también filosófico que se vivía en aquellos tiempos. Estamos aquí con una cita de Cicerón, este pensador clásico que vivió precisamente también más o menos en esta época, en el entre siglo II, siglo II, siglo I antes de Cristo. Y así él decía, nadie ha vivido demasiado poco si ha realizado plenamente en sí mismo la perfección de la virtud. Es decir, aquí nos habla Cicerón de la vida en virtud y manifiesta eso. Cuando uno ha alcanzado esa vida en virtud, bueno, pues lo lógico es que al final deje esta vida. La Iglesia ya desde los comienzos esto lo ha tenido muy claro. De esta manera, bueno, pues tenemos ya desde los primeros siglos del cristianismo esos santos, como tenemos aquí a Santa Inés o los santos Justo y Pastor, que eran niños, que fallecerán siendo niños, se los llevará el Señor siendo niños, además en estos casos precisamente también como mártires, ¿no? Con el martirio. Con lo cual la Iglesia ahí pues lo ve muy claro. Cuando uno ha alcanzado ese estado de virtud, en este caso a través del martirio, ya lógicamente lo que se merecen es simplemente pues disfrutar y gozar de esa presencia divina para toda la eternidad, alcanzar la vida eterna. Y esto también lo manifestaba San Ambrosio de Milán en estos primeros siglos del cristianismo. La edad es perfecta cuando ha sido perfecta la vida. Bueno, pues esa esencia que de siempre se ha vivido en el cristianismo desde los primeros momentos, especialmente a través también de los mártires, y que ya nos venía ese discernimiento, esa claridad en este planteamiento a través de esa palabra de Dios desde los siglos anteriores, ya en el judaísmo. Dentro de esta retribución que decíamos, esta teología de la retribución que se rompe totalmente también con el libro de la sabiduría, aquí lo que hace el Señor es manifestar que esa retribución sí es esta retribución, pero no es esa retribución en esta vida, sino que habrá una retribución en la otra vida. Y esta es una gran novedad en concreto en el libro de la sabiduría. Se nos habla, como habíamos visto ya en la sesión anterior, de esa eternidad, de esa vida eterna, pero se nos habla también de que ahí va a haber una retribución, para bien o para mal. Y esto, bueno, pues era algo que ya se vivía en la espiritualidad, en el judaísmo, pero de una forma ya explícita
el Señor lo manifiesta ya en este momento, ¿no? A través de este libro, del libro de la sabiduría. De esa manera, en el capítulo 5 se nos dice: los justos, en cambio, viven eternamente, encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Por eso recibirán de manos del Señor la magnífica corona real y la hermosa diadema, pues con su diestra los protegerá y con su brazo los escudará. Bueno, pues aquí se nos habla muy claramente de esa retribución para los justos, de esa vida eterna, esa presencia del Señor, de esa presencia divina para toda la eternidad. Esto en concreto ya se había y se manifestaba también en otros pasajes de esta misma época. En concreto en el libro de Daniel hay unas partes que ya hemos visto también, digamos que serían posteriores, que también están escritas, están redactadas directamente en griego, y aquí en el capítulo 7 de Daniel también nos manifiesta el Señor. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno. Bueno, pues como vemos es esta manifestación de esa gloria eterna, esa compensación, esa gratificación por las buenas obras, por la vida del justo, en la otra vida que se va manifestando ya en este tiempo histórico, en estos siglos. Y de la misma manera también se manifiesta esa otra retribución a los impíos, a los que al final no han llevado una vida pues justa, una vida acorde con lo que el Señor deseaba, y de esa manera en el capítulo 5 también se manifiesta así. Certeras parten ráfagas de rayos, desde las nubes como arco bien tenso vuelan hacia el blanco. Una catapulta lanzará un furioso pedrisco, las aguas del mar se embravecerán contra ellos, los ríos los anegarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento impetuoso que los aventará como huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra y la maldad derrocará los tronos de los poderosos. Bueno, como decíamos, todo esto es una novedad en el libro de la sabiduría, pero no es que sea exclusivo del libro de la sabiduría, porque ya en otros pasajes anteriores del Antiguo Testamento ya se manifestaba, pero de una forma, digamos, más puntual, mucho más puntual, esta retribución. Es decir, que no era tampoco una auténtica novedad, pero en este caso ya es de una forma muy patente. Pero sí lo podemos ver, como os marco aquí, en relación a lo que era el concepto del Sheol hebreo, en Proverbios, también de esta época, pero también anteriormente en algunos salmos e incluso en el profeta Isaías. De esa manera en Proverbios aparecía así: el Sheol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Y en el Salmo 11 podemos leer: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y en Isaías, en el capítulo 33, aparecía así: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Es decir, que ya se nos hablaba previamente también, en momentos muy puntuales, de ese Sheol hebreo, que ya estaba también en esa mente del pueblo hebreo, tenían esa concepción, aunque digamos que en la palabra de Dios no aparecía tampoco de una manera tan evidente como ya aparecerá claramente en estos libros, concretamente en Sabiduría y en estos otros libros sapienciales también con los que estamos tratando, especialmente y concretamente también con este de Proverbios, como aparece aquí. Y este Sheol que veíamos en el Antiguo Testamento, bueno, pues se corresponde con esa Gehenna que nos aparece muy claramente también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y de lo cual el Señor también, bueno, pues habla en repetidas ocasiones. En concreto, en este pasaje de San Marcos se nos manifiesta, ¿no?, esas palabras tan duras del Señor en relación a esta Gehenna. De esa manera dice: si tu mano te induce a pecar, córtatela, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, pues aquí el Señor es muy claro, es muy rotundo en relación a esta situación, a esta circunstancia de esa vida de pecado, de esa vida al margen totalmente de Dios, porque evidentemente el Señor lo que deseaba era tratar de evitar que nadie fuera a caer, nadie pudiera caer en, bueno, pues en esa Gehenna, en ese ámbito terrible, ¿no?, donde esa gracia de Dios no podía llegar precisamente por ese rechazo de esas almas a esa misericordia de Dios, a esa gracia de Dios en sus vidas.
Bueno, esto que hemos visto era la primera parte, como vimos, ya expliqué en la sesión anterior, que iría de los capítulos 1 a 5. Vamos a ver ahora seguidamente en el siguiente vídeo esta segunda parte y la tercera parte, ¿vale? Y ya esto lo desarrollamos en el siguiente vídeo.